Buenas tardes chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a abordar el tema enfoques de la sociología, la macrosociología y la microsociología dentro de la sociología de la educación. Y vamos a poder también un poquito aclarar acerca de cuál es la función o de la importancia que tiene la sociología de la educación. Como todos sabemos, un docente debe reunir ciertas características para poder, en el día que estamos transitando, en la actualidad, poder cumplir con las demandas que trae la sociedad, ¿sí? Como ser un profesional comprometido, innovador, investigador, ¿sí? Y con respecto a eso, Tenti Fanfani considera que un buen profesional de la educación, si bien debe tener conocimiento en cuanto a varias disciplinas, la pedagogía, la didáctica, el currículum, y también es muy importante que pueda saber cómo aprenden sus estudiantes, pero también necesita completar su capital cultural conociendo que tanto docente como estudiante son sujetos sociales y debe analizar cuáles son las razones o cómo se genera y se desarrolla un currículum en la escuela. De igual manera, también el docente debe ser capaz de reflexionar sobre los efectos de la escolaridad del estudiante en la sociedad y cuál es la función de la educación en la vida de los individuos, los grupos y la sociedad. Es por eso que la importancia que tiene la sociología de la educación nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder comprender la situación también actual de nuestros estudiantes. Y comenzamos con las definiciones de la macrosociología, que hace referencia a la macrosociología se va a encargar del análisis o de investigar, ¿sí?, a los sistemas sociales, ¿sí?, a la sociedad, compararlas en gran escala, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la estructura social, en los aspectos económicos, ¿sí?, cultural, van a hacer todo lo que la macrosociología se va a encargar, ¿no es cierto?, en forma global. Cuando hablemos de microsociología, hace referencia a los análisis de pequeños grupos sociales que por lo general van a niveles comunitarios, como grupos de cierto contexto, ¿sí?, de un contexto en particular. También pueden ser de grupos como la familia, ¿sí? De eso se va a encargar, de esos análisis, la microsociología. Retomando un poquito lo dicho anteriormente, entonces estos dos enfoques, la macrosociología y la microsociología, se interrelacionan entre sí, ¿sí? La macrosociología va a estudiar y va a comparar las sociedades en forma global, ¿sí? Y la microsociología se va a volcar su estudio, ¿sí?, a grupos sociales pequeños, sus agrupaciones, sus ámbitos inmediatos, por ejemplo, la familia, la escuela, ¿sí? Dentro de la sociología de la educación, la microsociología y la macrosociología cumplen un papel muy importante, ya que nos va a permitir desde la microsociología poder entender procesos sociales que ocurren dentro de una institución escolar. Y se tiene en cuenta, por ejemplo, vamos a poder entender los procesos sociales como la cultura docente, la cultura estudiantil, la relación dentro del aula entre docente y estudiante, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, las relaciones que existen entre pares profesionales, ¿sí?, y también un análisis acerca de la producción del currículum. Y la macrosociología va a permitirnos, ¿cierto?, un análisis y comprender también la función que tiene la educación desde diversas perspectivas. Por ejemplo, aquí les nombro dos, que es la culturalista de la identidad, ¿sí?, que la función que tiene la educación es integradora y de formar identidad colectivas. Y también el segundo ejemplo que les doy es que la educación permite el ascenso social. Entonces, estos dos ámbitos, estos dos enfoques, nos van a permitir también poder comprender, ¿sí?, los procesos sociales que ocurren dentro de un contexto escolar en el cual estamos insertos, pero que tiene también que ver con lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, fuera de nuestra institución escolar, lo que ocurre en la sociedad.
Aquí ejemplos más claros. Por ejemplo, la macrosociología se va a encargar de analizar, por ejemplo, la desocupación en Argentina. ¿Qué efectos tiene la desocupación? Y así van a entablar teorías sobre, por ejemplo, aquí les presento uno, efectos de la situación económica en las niñas, niños y adolescentes en Argentina, en forma global, la situación económica. En la microsociología se va a encargar, por ejemplo, del análisis de cierto contexto social, ya sea del grupo social de Formosa, de Comandante Fontana, de tal escuela, de tal barrio, ¿sí? La microsociología. Y también esto nos va a poder, nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder comprender y entender muchas veces también en la condición en que se encuentran nuestros estudiantes. Ahora les dejo esta pregunta, que ustedes, de reflexión, una pregunta para reflexionar, ¿sí?, como futuros docentes, ¿sí? Como futuros docentes, ¿seremos capaces de reflexionar sobre nuestras prácticas, mejorar la calidad educativa y generar algún cambio en nuestra sociedad? ¿A qué se debe esta pregunta? Irónicamente puse esa foto ahí, esa imagen, donde dice el maestro: ahora vamos a estudiar las reglas de la sociedad. Los futuros docentes debemos estar capacitados para poder comprender, entender y ocuparnos acerca de la situación en la que se encuentran nuestros estudiantes. No podemos ser solamente meros transmisores de conocimiento, ¿sí?, y ser parte de un ente como un ente coercitivo, controlador, ¿sí?, sino que debemos ser capaces de reflexionar sobre nuestras prácticas, ¿sí?, mejorar la calidad educativa, permitirnos reflexionar acerca de nuestras acciones, acerca de lo que la sociedad quiere que les enseñe, ¿sí?, acerca de ese currículum prescripto que nos envían, ¿sí?, poder analizar, poder interpretar, poder cuestionar, ¿sí?, y poder tratar de generar, sobre todas las cosas, algún cambio en nuestra sociedad, mejorando la calidad educativa de nuestros estudiantes. Espero que se haya entendido el tema de hoy y continuamos en el grupo de WhatsApp.